Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Julio Hernández y les doy la bienvenida a su programa, El Poder de la Fe. Y bueno, hoy me siento muy contento, muy a gusto porque tenemos un invitadazo especial que en estos momentos está en el ojo del huracán y que está dando mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque tomó una decisión importantísima en su vida: entregar su vida a Jesús. Y eso le ha causado un gran escándalo a nivel de redes, a nivel de medios y a nivel general. Pero yo estoy muy contento de que hoy nos acompañe aquí en el estudio de Mundo Católico TV y le doy la bienvenida a Mauricio Clark. Mauricio, Julio, ¿cómo bienvenido. estás? Muchísimas gracias. Saludarte. Gracias a ustedes por estar aquí espacio. con nosotros. Gracias a todos, los saludo con mucho gusto a todos allá en casita, en donde nos estén viendo. Gracias al Mundo Católico, pero sobre todo gracias a la familia, a la hermandad en Cristo, porque me han acobijado y me han respaldado con todos estos ataques, ¿no? Qué impresión lo que ha pasado. Muchas cosas que comentar, yo creo, ¿no? Y ahí iremos platicando, pero los saludo con mucho gusto y mucho amor. Bueno, pues a lo mejor muchos de ustedes conocen un poco a Mauricio Clark porque lo vieron en algunos programas de televisión, en algunas coberturas de eventos especiales, sobre todo en Televisa, ¿no? Pero es muy importante también que conozcamos quién es Mauricio Clark. Realmente es impresionante, ¿no? Todo lo que tú pudiste lograr en tan poco tiempo y a tan corta edad, ¿no? Muchas gracias. Es impresionante, la verdad. Pero aquí me surge una pregunta. ¿Cómo alguien que tiene tantos logros y que puede llegar tan alto puede caer tan bajo? Qué impresión. Ese es algo impresionante y yo creo que eso nos desconcierta a muchos, saber qué es lo que pasa, cuál es el motivo, ¿no? O sea, ¿por qué alguien que cumple sus sueños, que logra sus metas, que llega a tenerlo todo, de repente cae en un abismo? ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Muchas gracias. ¿Cómo fue sucediendo eso, Mauricio? Ahorita contestando lo que me estás preguntando, te puedo decir por qué. Porque al igual que millones en todo el mundo, fui educado para un supuesto éxito laboral, yo fui educado para hacer dinero, pero yo la verdad no fui educado para ser feliz. Vengo de una familia, digamos, funcional y disfuncional, porque no existe una funcional como tal, ¿no? Vengo de una familia en el que culturalmente se me habló de Dios, se me habló del catolicismo, pero yo no entendía nada. Yo iba a una iglesia y veía como figuras, se veía como un museo acá todo raro, no sé, no entendía absolutamente nada. Estuve en colegios lasallistas, en el colegio Cristóbal Colón, allá en Lomas Verdes, pero la neta, desde ahí me burlaba de Dios. Me acuerdo que llegaba la Miss Chata, a quien le mando un fuerte saludo y le pido perdón también públicamente, porque cuando venía la clase de moral, en la cruz que existía o que existe ahí en los salones, yo la volteaba la cruz y empezaba, era el bufoncito del salón, y me ponía enfrente de todos y empezaba a decirles, chatanás, 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 ¿no? Y todos, ja, 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 ja. Lo que son las cosas. Salí del colegio odiando, te voy a ser honesto, te voy a hablar con toda libertad, salí odiando a Dios, salí odiando todo lo que tuviera que ver con religión, sin creer en la Virgen. Fíjate, fui educado a base de principios y valores y mira cómo me fue. En el colegio donde estudié se me habló sobre prevención de drogas y mira cómo me fue. Estuve muy ligado al deporte y mira cómo me fue. Si tú me dices eso, pues sí, curiosamente cuando tuve manos llenas, cuando cumplí todos los sueños que me propuse de niño, cuando estuve en los mejores hoteles, cuando me propuse y cumplí antes de los 30 años pisar los 5 continentes, después de haber estado cenando en Sudáfrica con la familia Mandela, de estar frente a frente con la reina Sofía de España, de estar con Brad Pitt, Angelina Jolie, Al Pacino, todas las celebridades o muchas de las celebridades de Hollywood, Madonna, Coldplay, U2, de estar con el top del mundo olímpico, en el top del mundo futbolístico como Messi, Maradona, Pelé, Michael Phelps, que era muy fan yo de Michael Phelps. Después de haber estado cenando en Los Pinos con el presidente, estar con gobernadores, de haber estado en el noticiero que siempre soñé y de haber cumplido todo eso, es cuando más miserable, es cuando más infeliz y cuando más vacío me sentía. Y hay una imagen que recuerdo mucho en Abu Dhabi, en el hotel más caro del mundo. Justamente en ese lugar es cuando dije, qué miserable es mi vida. Pagando $4,500 la noche, y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí?
Yo lo que quería en ese Solo, momento era darme vacío. darme un disparo vacío. Yo decía, ya tengo todo. ¿Y qué pasó? Hay una trampa muy grande, ¿no? Desde la infancia hay varios factores. En mi caso, mi papá fue muy riguroso conmigo, siempre con sometimiento, siempre rebajando, siempre haciéndome menos. Y hoy entiendo que la forma en la que me educó es como lo educó su papá, ¿no? Mi abuelo. Y es que he comprendido que no se trataba de mí. El papá Dios me ha enseñado eso, sino él repitió algo generacional. Y todas esas golpizas que le propinaba mi abuelo a él, a mi abuela, la forma en que lo sometió, que se burló, que no creyó en él, pues lo hizo exactamente igual, ¿no? Se repetían los patrones. Se repetían, ¿no?, los patrones. Yo durante años odié a mi papá. Aquí el choque más grande que tuve desde la infancia fue con mi papá. Yo de niño le decía, oye, mi sueño es representar a México en eventos internacionales de natación, y me llamaba, aquí voy a utilizar la palabra estúpido, pero me decía más feo. Ajá. Me decía, tú estás hecho un gordo, mira nada más, jamás lo vas a poder lograr, además tú tienes que ser futbolista como yo, ¿no? Curiosamente su deporte favorito. Y a la par, me acuerdo con los 5 o 6 años, cuando pasábamos por Televisa San Ángel, ahí en Periférico Sur, para ir a ver a mis abuelos a la Villa Panamericana, yo hacía como si hiciera honores a la bandera cuando pasaba por Televisa. Mi sueño era ser reportero y conductor, mi sueño era estar en un noticiero. Yo jugué durante toda mi infancia a noticieros, al programa TVO, a Corre GC Corre, soñaba con Siempre en Domingo, con Chiquilladas. Y cuando mi papá me veía hacer eso, me decía, estás bien estúpido. Me lo decía con otras palabras. Me decía, mira nada más, estás hecho un marrano, no tienes ojos azules, no eres güerito, eso no es para ti, además no tenemos palancas, contactos, lo que son las cosas. Desde chavito me fui a entrenar natación a escondidas de mi papá. Ajá. Con una madre alcahueta que me compró mis primeras aletas, pool boy, traje de baño, gogles, y me iban a dar a una alberca muy cerca de casa, y había una situación económica muy difícil, pero las mamás no sé cómo le hacen que hacen milagros con los presupuestos. Pero mamá, ¿no?, me ayudó a cumplir todos mis sueños. Y hoy me queda claro que mi mamá ha sido como la Virgen María a los pies de la cruz con Jesús. Llega un momento que hasta el papá se abre. Claro. Y la única persona que queda ahí es la mamá, valiéndole las burlas, las ofensas, los ataques, lo que sea que digan, ella está a un lado. Y así ha pasado con mamá desde que salí del vientre materno hasta ahorita, que estoy viviendo la etapa más plena de mi vida, a pesar de los ataques, a pesar de los insultos. Cuando empiezo a entrenar, yo voy poco a poco, gano mi primer estatal, de ahí vienen nacionales, y 3 chavos en ese entonces, Arturo, Valentín y yo, dimos la marca para entrar a la selección nacional de pentatlón moderno. A los 15 años es cuando mi papá se entera que nado. Ajá. Y le digo, pa, me tengo que ir a vivir al Comité Olímpico Mexicano. Yo me salí de casa muy joven, y viví 4 años ahí en el CEDOM, en Avenida Conscripto, junto con una generación formidable. Mi mejor amigo hasta hoy en día es Alejandro Cárdenas, un velocista, pero pues crecí junto con Soraya Jiménez, Ana Gabriela Guevara, Víctor Estrada, Iris Salazar, sí, Fernando Platas, María José Alcalá, Mónica del Real, que los quiero, son las personas que hoy en día están ahí porque nos conocimos desde chavitos, ¿no? Y, ¿sabes? Cuando a los 16, ya para cumplir los 17 años, estaba en Montjuic, en el Parque Olímpico de Barcelona, España, estaba en el banco de salida de la alberca, junto a potencias mundiales, un estadounidense, un francés, un brasileño, un japonés, otro compañero mexicano y yo, éramos muchísimos competidores de todo el mundo. Ahí estaba en el banco de salida, para mí no existía Dios, pero ahí estaba yo en el banco ya para salir a la alberca a los 200 metros que tocaban, y yo decía, ay, lo logramos, ¿no? O sea, pude lograrlo. Y así poco a poco, yo llego a un punto en que me retiro del deporte. ¿Por qué? Porque regresando justamente a ese mundial, fue la primera vez que recibí más bien que me acribillaron públicamente, ¿no? En 2, 3 periódicos, eso fue hacer ridículo, en la misma familia se burla de ti, no sirves, mis amigos, pues hay como un bullying, hay cierto bullying. Y yo digo, como digo en la conferencia Todo es Posible, a ver, somos casi 8,000 millones de habitantes.
Y mi mejor ranking mundial fue número 24. Logré ese número 24 del mundo en pentatlón moderno. Ajá. Yo digo, pues para mí estaba increíble, ¿no? Son chavos que tienen otro tipo de entrenamientos, que tienen más cualidades, 10 centímetros más de estatura y simplemente que se pueden dedicar a eso. Yo estudiaba, seguía entrenando y además ya empezaba a trabajar en grupo ASIR, contestando teléfonos. Es así como empecé, a escondidas de mi papá, ¿no? Porque ahora sí mi papá estaba orgulloso de mí siendo seleccionado nacional. Ajá. Pero pues imagínate si se enterara, porque él me decía, si tú te entras a los medios de comunicación te vas a convertir en drogadicto, en homosexual y todo eso, y se lo cumplí. Entonces, como los papás. Sí, cañón. Empiezo contestando teléfonos, aprendí a redactar con la gente de Ricardo Rocha, de Víctor Trujillo, empecé a dar rompecortes, luego a suplir, y luego me dieron un programa en Superdeportiva 1180, mis primeros jefes, Francisco Javier González y Ciro Procuna, hoy se llama Estadio W la estación. Total, yo me retiro del deporte. Mi papá nuevamente me llamó estúpido, ¿no? Porque me iban a preparar para Atenas 2004. Y me dice, ¿cómo es posible? ¿Quién es? Le digo, pa, estoy acá trabajando en ASIR. Mi sueño es este. Y llegó ahorita un punto porque ya no podía entrenar en el alto rendimiento. Más escuela, más trabajo. Me acuerdo un día regresando muy triste de casa. Mi abuela Linda, que en paz descanse, abre la puerta muy contenta. Ajá. Y me dice, oye, te hablaron de la oficina de Toño de Valdés. Y yo así, wow. Neta, ajá, con el que soñaba yo desde niño, porque yo quería ser reportero, conductor y trabajar con Toño Valdés, ¿no? Para mí Toño Valdés siempre ha sido así, wow, la figura del deporte. Y cuando voy a verlo, entro a Televisa Chapultepec, por primera vez en mi vida. Toño estaba ocupado, les pido que me lleven en lo que, o sea, subíamos al cuarto piso, que me llevaran al estudio donde se hacía siempre en domingo, y es cuando empiezo la primera vez el estudio A, hoy es Televisa Deportes, y yo imaginándome dónde estaba Raúl Velasco, Timbiriche, Luis Miguel, Francia, así, y también me dijeron en el B, y aquí se hacía chiquillada. Subo al cuarto piso y me dice Toño de Valdés, compañero, te hemos escuchado en radio, sabemos tu relación con los atletas, tu carrera deportiva, y queremos que seas parte del equipo olímpico de Televisa Deportes. Pues se me caían los calzones. Yo en ese entonces iba a cumplir 18 años. Te hablo de que mi primera cobertura, mi primer enlace en vivo lo hice a 22,000 kilómetros de distancia en el Estadio Olímpico, y así como soñaba de niño con ese pebetero olímpico, el escudo nacional y todo eso, papá Dios me dijo, hey, aguanta, no va a ser como tú quieras, ¿no? ¿Sabes cómo me llevó? Como el sueño que siempre quise, ser reportero y conductor, y ahí estaban 80,000 espectadores cruzando ese túnel olímpico, cuando Cathy Freeman, la corredora de 400 metros planos, encendía ese pebetero olímpico con Kylie Minogue, con ABBA, en el espectáculo, con todas las delegaciones, viendo a mis amigos desde la infancia desfilar, competir, haber estado en el momento más glorioso de ese 18 de septiembre en el Darling Harbour con Soraya Jiménez, viendo cómo ganaba y cómo se consolidaba como la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro. Uh-huh. Iba cumpliendo los sueños. Y nuevamente el ataque a mi papá, ¿no? El que me dijera constante. Yo ya lo odiaba ahí, porque a pesar de ir cumpliendo mis sueños, eran los ataques, eran las burlas. Y sabes, después de retirarme del deporte, ¿a qué punto llegué? ¿Qué tan vacío estaba? ¿Qué necesitaba aceptación y reconocimiento de la figura paterna? Ajá. De la figura aspiracional que tenemos como seres humanos, que me di cuenta que en el deporte me gustaba. ¿A qué punto llegué? A ser seleccionado nacional, a ir a centroamericanos, panamericanos, a mundiales, a competir, a representar a México, para que mi papá me volteara a ver, porque la estrella del fútbol era mi hermano, y siempre fue la figura mi hermano, y mi hermano era de excelencias académicas, siempre era la comparación, y nuevamente mi papá me llamaba feo, ¿no? Yo no podía, me costaba mucho estudiar, sin embargo nunca reprobé. Mis promedios eran de entre 7.5 y 8, pero le echaba muchas ganas y me costaba mucho el inglés y así, a duras penas, pero ahí iba. Y era un enojo de mi papá, y eran esas cargas, y era una forma educativa no muy adecuada, ¿no? Es cuando empiezo yo ya a caer en vacíos, cada vez más. O sea, ese tipo de relación que tú llevabas con tu papá, ¿crees que haya sido uno de los detonantes para orillarte a... Ahorita te voy a decir cuál fue el detonante que marcó mi vida para siempre, y lo voy a compartir con todo amor y con todo respeto en este canal. Aquí sí podemos hablar como son las cosas. Claro. ¿Por qué? Porque
cómo a raíz de un factor, de un hecho que se suscitó muy chavito, cambió mi vida para siempre. Nada más voy a terminar esta parte, hasta qué punto puede llegar un ser humano, ¿no? A los 13 años empiezo a consumir alcohol. Es mi primera borrachera, Bacardí blanco, y acabé fulminado. Me acuerdo que al día siguiente era un dolor de cabeza espantoso. Tu novatada. Mi novatada, guacareado, todo, pero a pesar del sabor espantoso y así, hubo algo que me encantó, que fue el efecto. Me hizo sentir bien. Fui como libre. Y esas son las trampas de las drogas, ¿no? Claro. Cuando me preguntan, oye, ¿cómo son las drogas? ¿Qué saben las drogas? Les mentiría si les dijera que son horribles. Al contrario, las drogas son maravillosas. Y esa es la trampa. Esa es la trampa, porque solamente es una trampa y es una cortina de humo, porque al ratito te cobra toda la factura. Sí, claro. Cuando probé la primera vez cocaína a los 20 años, yo no quería en esa fiesta probar la cocaína. Iba con unos amigos a Pachuca. Estábamos ya borrachos y de repente empezó alguien, ¿no? Alguien con un papá pudiente sacó un tabique de cocaína. Yo sabía lo que era la cocaína por las clases de prevención de drogas, y yo les decía, no quiero, y empiezan todos a decir, ay, no seas, no, ándale, éntrale, que no es maricón, que tal. Y total, jalé cocaína. ¿Y qué pasó? Que sentí placer instantáneo. O sea, sentí luego placer sexual, los sensores como que se prendieron, como que tenía mucha lucidez, se bajó la borrachera. Pero ojo, se los digo, chavos, ahí está la trampa. De verdad, yo jamás pensé que de ese día que probé momentáneo. La cocaína a los 20 años y que me hizo sentir así, haya terminado como me dijeron a los 20 años cuando pisé mi primer grupo de AA. Me dijeron, si sigues así, porque a mí me atrapó la coca muy rápido, si sigues en ese ritmo, si sigues consumiendo así, vas a terminar solo en moteles, viendo pornografía y solo. Y así es como terminé. Profético. Tal cual, así es como terminé. ¿Qué es lo que pasó? Hay muchas cosas, intervienen, ¿no? Cada vez los vacíos eran mayores. Sí. De repente, a mí me atraían mucho, digamos, el órgano sexual masculino. Checa lo que voy a decir. No tanto el hombre, sentía como atracción un hombre, pero no sabía qué es lo que pasaba. Cada vez iba más, pero me fijaba mucho en los miembros. Tenía esa, como eso, cada vez se convertía en un... se iba siendo obsesivo. Una obsesión. Y le iba buscando más, y de repente, pues yo he compartido públicamente a lo que llegué profundamente como homosexual, ¿no? Pero para llegar a ese punto al que llegué, porque la homosexualidad te va llevando de la misma forma que una adicción como a la cocaína, a la marihuana, al alcohol. Como tú dices, empecé increíble. Deseos, luego hechos. Así es. Y luego barbaridades. Exactamente. ¿No? Me fui trabando cada vez más y más en una espiral descendente, pensando que al principio pues, era el enamoramiento, la parte melosa de otro ser humano, pero llámese hombre o mujer, era como esa necesidad de apapacho, esa necesidad de amor. Realmente yo lo que necesitaba era amor. ¿Qué pasó? Que yo, para compensar esos vacíos, los sexualicé. Entonces, pues, empecé a tener relaciones sexuales con hombres. La primera vez me sentí muy mal, la verdad no fue algo que haya disfrutado. Yo sabía que en el fondo algo no estaba bien, pero pues somos seres humanos, y yo operé en modo avión durante 36 años, hoy tengo 38. Pero durante 36 años, ¿por qué digo operé en modo avión? Porque uno piensa, bueno, habla en primera persona. Es que yo pensaba que esa era la vida. El modo avión te enseña 2, 3 aplicaciones y se ve luminoso el teléfono y piensas que es la vida. Pues está todo dar y aquí estoy. Pero cuando le abrí mi corazón a Papá Dios, cuando le abrí mi corazón a Cristo, y te quita el modo avión y te deja ver que las aplicaciones son infinitas, y te enseña el sistema operativo real de la vida real, que no es esto, ¿no? Esto nada más es un paso. Pero cuando te enseña el power y te dice, ay, caray, y tú ves todas, dices, neta, de esto se trata. Digo, yo andaba perdidísimo. Empiezan a pasar muchas cosas. En la vida homosexual fui cayendo cada vez más, aunado con las drogas. Muchos cuando me han preguntado por qué lo ligo, porque así fue mi vida. Yo estoy dando un testimonio de cómo fue lo mío. Pero también voy a ser bien honesto. Conocí el mundo homosexual a fondo.
Voy a hablar como de la parte espiritual y como reportero. Tú para hacer una investigación, para hacer un documental, para hacer un reportaje de investigación profundo, te echas 2, 5 meses, 1 año, 2 años para hacer algo. Ajá. En el ámbito. Exactamente, para tener los pelos de la burra en la mano, ¿no? Entonces estás acá, ¿qué hice? Hoy voy a expresar tal cual lo que me tocó vivir en el mundo homosexual. Y fíjate, tuve la oportunidad de conocer la vida gay desde el nivel más alto socioeconómico hasta el más bajo, pasando por los albañiles a quien les pagué para tener relaciones sexuales en carreteras, para tener orgías en baños, para ir a saunas, para ir a vapores. En eso terminé. Mi vida era una orgía y como lo expuse públicamente en una revista, porque es real, yo llegué a tener relaciones sexuales hasta 8 veces en un mismo día con hombres, ¿no? Distintos, con prostitutos, o sea, yo ya no, era lo mismo que la cocaína. Es lo mismo, es un barril sin fondo. Sí, claro. Una vez llegó es una adicción. Es una adicción. ¿No? Y es una moda también, son estereotipos en donde irresponsablemente los medios de comunicación creamos estereotipos para llevar a un público, tiene tanto control, y esto lo voy a decir como reportero, porque me tocó vivirlo. Claro. Me tocó vivirlo y yo lo digo de viva voz porque lo escuché y porque lo vi. Y porque se me dio incluso algunas veces, digamos, ese comunicado para que yo tuviera que hacerlo. Mi sueño de ser reportero y conductor era tan grande que hice las cosas inconscientemente, sin darme cuenta. Y yo era feliz saliendo en la tele y en las revistas y en programas de radio y todo. Pero la neta, vamos a ser bien honestos. Tú para tener el control de otro ser humano, lo tienes que inducir al miedo y provocarle fanatismo. Para ejercer control. Tú induciendo el miedo, incitando miedo a otra persona, te da el control absoluto de su vida. Así es. Lo mismo hacemos los medios de comunicación. Correcto. Cuando va a haber movimientos grandes políticos, cuando va a haber esto, eso, nos pedían subir de tono. Los noticieros, los periódicos, te fijas, cuando hay un movimiento sube todo eso de tono, sí. Generas miedo, paralizas a la gente y creas mucho fanatismo. Te fijas, cuando hay esos movimientos vienen muchos artistas internacionales y todo eso, y está totalmente manipulado, está muy bien, es una estructura muy bien diseñada para tener el control. Y tú quedaste atrapado. Yo quedé atrapado, pero además yo me presté eso sin saber, yo por eso les pido perdón, porque me presté sin saber a crear fanatismo, a tener acá, ¿no? Como atole con el dedo. A lo mejor sí eras consciente. No, ya me encantaba. Ahí viene Shakira, ay sí, Shakira, y vayan a ver a Shakira y no sé qué, hizo redes sociales, Es como un Truman Show. Estabas perdido. Estaba perdido. Tan perdido que no acá. Percibías que estabas siendo utilizado. Exactamente. Y yo vivía en un mundo, en una burbuja rosa, en donde el maquillaje, todo tiene que ser perfecto, tú y yo sabemos, ¿no? Tiene que haber arruga, y mientras corren una nota, estás corte comercial, cuando tenía pelo, ¿no? Y me peinaban y esto, y ay, tienes tantito brillo, y te ponen lentes de colores, y aparece un payaso. O sea, de repente ya todo de colores, pam. Te crearon una imagen. Era un personaje, pero era increíble. Aparentemente. ¿Por qué? Porque en esa burbuja rosa, pues la neta ganaba un chorro de lana. Sí, claro. En esa burbuja rosa tenía lo que siempre busqué a causa de los vacíos, a causa de una vida necesitada de reconocimiento y aceptación de la figura paterna. Entonces tenía fama, me reconocían en la calle, claro. Publicaba y había una reacción, y poco a poco fui cayendo y creándome yo una mentira. ¿Qué es lo que pasó? Le llamamos en el medio, ¿no? En todo este argot, es el síndrome del payaso triste. Vamos a poner una figura mucho más grande, me refiero en fama, prestigio, en ese histrionismo como Robin Williams. Así es. Todos pensaban que llevaba una vida feliz porque tú lo ves acá, pero realmente terminó suicidándose, igual que Michael Jackson, igual que muchos. El ser humano no está hecho para la fama. No estamos hechos para esto, y mucho menos la atrocidad que hay detrás de eso para manipular, para hacer. Sí, porque es superior a lo exactamente, que podemos controlar, ¿no? Así es. Entonces empiezan a suceder todas estas cosas y yo cada vez más vacío. ¿Por qué? Porque vivía con muchas máscaras. Me salía perfecto. ¿Cómo estás? Y culturalmente nos enseñaron a decir bien, la sonrisa. Bien, cuando por dentro estaba podrido. Me daba
pavor que se enterara la gente, porque digo, tuve la oportunidad de llegar, como soñé de niño, a ese noticiero, el noticiero en aquel entonces más importante de México, que éramos vistos entre 10 y 15 millones de personas al día. Así de potente era la televisión. ¿Qué pasó sin que yo estuviera buscándolo, esperándolo? Llegué a tener mucha fama porque iba a la par de un líder de opinión como es Carlos Loret de Mola, con mucha credibilidad, pero mi juego era con él. Entonces, pues la neta me dio mucha fama, me dio prestigio. Era fan de tu sección de... Muchas gracias. ¿Y dónde está Clark, no? Me pasaba de baboso, una disculpa. Y todos los días, ¿y dónde está Clark, no? Lo disfruto mucho. Le pido a Dios que en un futuro me dé la oportunidad de volver a estar frente a una cámara, pero ahora con otra comunicación, con conciencia y sabiendo a plenitud la responsabilidad que implica tener un micrófono en la cámara, que siempre la tuve, digamos, en el aspecto ético. Uh-huh. ¿Por qué? Porque para tener hoy en día, bueno, antes, ¿no? Una licencia de locución para salir al aire, necesitabas una licencia de locución. Claro. En base a cultura general, te hacían exámenes, todo eso. Hoy en día quien tienen el control son los influencers. Claro. Chavos que ni tienen preparación de educación, que no saben la responsabilidad de tener un micrófono, una cámara. Entonces los chavos hoy en día, sobre todo millennials, hablamos de 30 años para abajo, se están dejando llevar por lo que están diciendo ellos. Y lamentablemente son generaciones mucho más materialistas, con un consumismo mucho más atroz que nosotros mismos. Nosotros crecimos basados en principios y valores y mira cómo nos está yendo. Hay que estar preparados, hay que prepararnos, hay que tener las herramientas para ayudar a ellos, así como nos ayudaron nuestros papás, nuestros abuelos, que ya la veían venir y no les hicimos caso y mira cómo me fue. Fui cumpliendo los sueños, ¿no? Oye, algo que me llamó mucho la atención fue una ocasión que tú te declaraste homosexual en el programa de hoy, con toda la comitiva del programa. En Primero Noticias. En Primero Noticias, perdón. Con Loret de Mola, ¿no? ¿Por qué se dio eso? Fíjate, ¿Fue impulsado por alguien o tú lo decidiste o te lo pidieron? No, fue algo mío. Fíjate que hay varias cosas que les agradezco a mis papás desde siempre. Uno, siempre me enseñaron a dar las gracias, a pedir perdón. Ajá. Siempre me dijeron, habla con la neta. En la posición que yo estaba en el noticiero como parte editorial de espectáculos de noticieros Televisa, sobre todo en Primero Noticias, ¿sabes cuántas ofertas me llegaron económicas para meter una nota de un artista, de una telenovela, de un esto y esto? Jamás acepté un peso. Jamás. Mi vida estaba desgraciada por dentro, pero éticamente y lo que se refiere laboralmente, siempre fui derecho. O sea, a nivel profesional. Nunca me drogué al aire. No, me costó tanto trabajo llegar ahí que siempre lo cuidaba mucho. Como reportero y conductor de espectáculos me tocó cubrir a Carmen Campuzano, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo de muchos. Vamos a enfocarnos Carmen Campuzano, un caso muy conocido de esta top model mexicana, que no ha habido ninguna otra mujer que haya llegado a esos estándares. Carmen Campuzano, estábamos en Jardín Balbuena, en una casa de interés social, y yo estaba haciendo una cobertura, iba a hacer un enlace para el programa La Oreja. Ajá. Ella iba saliendo de un centro de rehabilitación y estando en su casa, el mismo día que salió, ya estaba hasta el gorro. Estaba totalmente drogada, alcoholizada. Habíamos 4 CAUs, que son las unidades terrenas de transmisión satelital. Éramos como 30, 40 reporteros. Fue una nota tan fuerte que había reporteros de espectáculos, de información general. O sea, fue muy fuerte porque las imágenes de cuando la tuvimos todos que trasladar al hospital de la Balbuena, la imagen es fuerte cuando le llevan amarrada, ¿no? Sí, claro. Yo ese día dije, esta mujer está bien estúpida. Hice lo que mi papá... Ajá. ¿Cómo es posible que va saliendo de un centro de rehabilitación y ya está hasta el gorro? Porque tú todavía no lo vivías. ¿Y qué crees? Que acabé peor que ella. Hace poquito tuve la oportunidad de pedirle perdón en persona. Y dije, Carmen, me burlé de ti. Ajá. Carmen, te llamé estúpida. No sabía lo que estaba diciendo, ¿no? Como dice Cristo en su lecho de muerte en el monte Calvario en Jerusalén, perdonan, los padres no saben lo que hacen. Y a mí me pasó exactamente lo mismo. Me burlé de ella, la ataqué, y cuando menos imaginé, yo ya estaba atoradísimo. ¿Por qué digo esto? Porque después de haber tenido el valor, la poca ética, ahí sí te lo puedo decir, porque no tenía las herramientas, y sobre todo esa cizaña,
porque fui cizañoso en ciertas ocasiones como reportero y conductor, de burlarme de ella y de muchas otras celebridades de México y de otras nacionalidades respecto a la sexualidad, respecto a sus actos, respecto a su drogadicción, cuando a mí me tocó estar en ese segundo centro de rehabilitación, porque estuve 6 veces encerrado, estuve 6 rehabilitaciones. En esa segunda vez me cachó una revista de espectáculos, la revista más vendida del país, me cachó y me ponen en portada. ¿Dónde está Clark? En Oceánica por alcohol, por cocaína y alcohol. Te balconearon. Me balconearon, yo estaba luchando por mi vida, fíjate lo que son las cosas. Yo decía, voy a un centro de rehabilitación para tratar de estar mejor, pues como yo lo veía así, para convertirme en un mejor ser humano, para salir de esto, ¿no? Y es increíble lo que sucede, la reacción de la gente. Era un linchamiento, decir, hinche drogadicto y vales esto. Sí, pero explícale a nuestros televidentes por todo lo que pasaste, o sea, sí. ¿Cuántas veces estuviste en el hospital? Todo sí, hoy en día, como me dicen la parte médica, ¿no? Me dicen, no hay razón científica para que hoy estés vivo. De pie, ¿no? Ajá. Pasé por 22 hospitalizaciones, por 8 sobredosis, por un infarto, por un soplo. Tuve la oportunidad de estar en los mejores centros de rehabilitación en México, hice 6 rehabilitaciones, intenté 10 años AA, que bueno, es un buen método para algunos, pero no es un programa para todos. Intenté chamanes, brujos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, todo lo que estuvo a mi alcance humanamente posible y con los recursos económicos, y nada funcionó. Eso es muy importante porque la gente tiene que saber la magnitud del poder de Dios, que es superior a cualquier cosa. Pero antes de que nos cuentes eso, ¿por qué no nos cuentas cómo tocaste fondo? O sea, ¿cuál fue lo que llegó el punto, a tocarte fondo? Para redondear lo que me habías preguntado, ¿por qué salí y dije soy homosexual y esto? Ajá. Porque si tuve el valor para hablar de los demás, ahora me habían cachado y yo tenía que hacerlo. No, era lo menos que podía hacer porque ya estaban burlando, entonces salgo y digo, tengo problemas con las drogas. El haber dicho la parte de la homosexualidad, según yo, era para liberarme, era como un proceso personal, no como para darlo a conocer, era como un trabajo personal. Imagínate, intenté realmente todo, hasta exhibirme públicamente, decir soy homosexual y esto, porque ya no podía, ya no sabíamos qué. Sí, los terapeutas, los psicólogos en los cuartos, quintos pasos... Pesada. Le intentamos, le rascamos. De las 6 rehabilitaciones, una no la hice a conciencia, las otras 5 sí. Buscando lo más ruin, lo más burdo, que si me acosté con medio México, que si esto, que todo lo que haya hecho, que los juguetes sexuales, que los vapores, que los saunas. Mi vida era eso, es real. Y no le dábamos, nunca le dimos. Y en todo este proceso, curiosamente, durante 20 años le menté la madre a Dios. Salí yo del Cristóbal Colón y dije, no quiero saber nada de esto. En esos moteles encerrado, en posición fetal en la regadera, ataqué mucho a Dios, le menté la madre. Qué fuerte. Le decía que no existía, que era de fantasía. Hubo gente en el camino como un Manuel Capetillo, Emanuel, Alexander Hacha, Yuri, Rodrigo su esposo, Eduardo Verástegui, que me decían, hey, Dios existe. Y yo, nada, son una secta, les lavaron el coco. ¿Te burlabas de ellos? Sí, porque yo había conocido su vida pasada. Decía, sí, ¿cómo claro. es posible si yo te vi acostándote con y pam, pam, pam? Y que además era tu chamba, ¿no? Ajá, yo vi que te metías que chupas. Y ahora me dices esto. Ay, es posible, eso no existe. No, hombre, me falta Verástegui. A todos los que acabo de mencionar, uno por uno he tenido el favor, y por gracia de Dios, de pedirles perdón en persona. Ajá. Decirles tenían razón. En esos moteles en posición fetal duraba encerrado entre 3 y 5 días sin comer y sin dormir, sin poder parar de consumir coca, viendo pornografía, con unas paranoias terribles, pegado a la ventana, contratando prostitutos. Llegué a tener 5 prostitutos enfrente de mí sin tocarlos, simplemente pues ahí quería yo acompañamiento, ni siquiera quería tener sexo. Una vez algún prostituto extranjero, fue un angelote, ¿no? Papá Dios me lo mandó en una situación en que yo sentí que el corazón me iba a reventar. El prostituto llegó, me dijo, oye, ¿cuántos días llevas sin comer? Le digo, pues llevo como 4. ¿Cuántos días sin dormir? Pues llevo como 5. Me dijo, ok,
me hizo de comer, abrió el refrigerador, me hizo de comer. Terminando de comer me dijo, es que tú lo que necesitas no es sexo. Me dice, tú lo que necesitas es un abrazo. Me abrazó, me solté a llorar como pocas veces. Y se quedó conmigo hasta que me quedé dormido. Ajá. Nunca me robó, nunca nada, no volví a saber de él. Y yo, pues imagínate, o sea, de verdad, si no hubiera estado él, no hubiera parado de consumir, yo creo que no estaría aquí. Sí, yo las últimas veces te hablo de los últimos 10 años. Ajá. De 15 años, 16 años como cocainómano, los primeros 5 te puedo decir que fueron muy divertidos. Los últimos 10 años, ¿cómo te explico que nunca quise hacerlo? Viví encerrado. Y la forma en que yo lo hacía ni siquiera era ir a fiestas porque me sentía tan culpable, me avergonzaba, me creaba tanta frustración que lo hice encerrado en 4 paredes. Por eso me encerraba en moteles. Porque estabas en tu propia prisión. Ajá. Y ¿sabes cuántas veces mis papás tuvieron? Mi mamá tuvo que irme a sacar de moteles. Mi hermano una vez tuvo que romper una puerta. Mi expareja tuvo que romper 2 veces la puerta del baño para sacarme de esa posición fetal. En la regadera llorando por paranoia y pensaba que me iba a reventar. Y yo decía, no, yo lo que decía en esas era de que sentía que el corazón me iba a reventar y yo decía, ya, que abra mi mamá la puerta porque no puedo parar. Y esos últimos 10 años, el primer jalón era riquísimo. Se controlaba, se calmaba la mente. Del segundo jalón hasta el 4º, 5º día sin poder de hacerlo, no quería hacerlo. Y yo cortaba la cocaína, me acuerdo, cortaba ya todo ensangrentado. Hoy tengo la nariz reconstruida, me hicieron 2 operaciones porque me quedé sin tabique. Y cuando partía la coca lloraba, yo nada más lloraba. Y pero no todo ensangrentado, no podía, yo decía, no, ya, no, yo me decía, ya, no consumas más, ya te vas a morir, ya con el corazón a punto de reventar, ya, por favor, yo me decía, ya, y le daba el jalón de la coca, ay, y decía, ay, no me fui en esta. ¿No? Porque pero ya estabas consciente que en cualquier momento... Sí, al menos ahorita 10 ahí, amigos, 10 personas con las que me llevé, hoy están muertas y se murieron antes de los 30 años. O sea, yo he corrido con una suerte y me lo dice el cardiólogo, me dice, mira, no hay razón científica para que estés vivo porque yo te vi muerto en la plancha. Suerte, es plan de Ajá, Dios, ¿no? Exacto. No hay razón científica para que estés. O sea, la parte científica no da razón a que yo hoy en día esté en mis 5 sentidos. Ojo, corrí con suerte. Yo hablo de prostitutos, de orgías y todo eso, y gracias a Dios y por obra de Dios no tengo una enfermedad de transmisión sexual. Que ese es otro rollo también. Ajá, ojo, no, de verdad, al menos tengo 10 amigos con VIH. Sí. Está bien fuerte. Yo he corrido con ese milagro que por obra divina, hoy estoy aquí y cuando sobre todo 2 psiquiatras que me trataron durante años porque no nada más era adicto, terminé consumiendo 20 gramos de cocaína al día. ¿Y cómo lo consumí? Lo puedo decir tal cual. Uno dice, oye, ¿cómo? Llega un punto en que ya no puedes inhalar, ya no entra. Era por la laringe, ya toda la laringe quemada. Y pues, la forma en la que yo usaba era buscar membranas. En mi caso era el ano. Claro. Entonces cada vez era más y más cocaína. Ese nivel de autodestrucción, de quererme matar. Y tuve 2 intentos de suicidio. Uno en un motel, la Avenida Revolución. Y otro me quise aventar de un piso número 11 en Polanco, donde Rodrigo, el esposo de Yuri, me detuvo, ¿no? Son personas que me han amado, que me han cobijado, pero ellos saben muy bien que mi llamado ha sido por el catolicismo. Claro. Y es bien bonito tener esa comunión. Me dice la güera, oye papi, ya sabes, tu llamado fue por allá, ¿no? Adelante, y eso, y esto, y esto. Tenemos una misión grande. Y es bien padre cuando logras tener esa comunicación de que no es una América Chivas. Cada vez iba más. Llegó un punto en que ya tenía todo lo que quise, ya tenía el coche que quise, porque en la etapa de la adolescencia todavía es más fuerte, ¿no? Sí, claro. En casa, en la institución y sobre todo los medios de comunicación. Buscas tener, te decimos, vienen todos los estereotipos. Mira, para que seas bien feliz necesitas ese Mercedes-Benz, ese BMW, necesitas esa casa, vestir tal. Ya tenía esos coches, ya me vestía con ropa carísima, ya tenía walk-in closet. Ya, pues, ¿qué quería? Pues me voy a Nueva York. Y estando en Nueva York me sentía fatal. Ay, tan baboso, me tengo que ir a Las Vegas, me iba a Las Vegas. Que esto, y esa era mi vida.
todo material, 300 Capitanes Américas de colección, Mary Poppins, toda la colección, un walk-in closet con la ropa realmente cara, podía ir al súper y comprar todo, nada. Entonces ya hablas de cosas materiales, de ropa, de coches, de viajes, de prostitutos, de cocaína, de las 12 pastillas entre ansiolíticos y antidepresivos que tomaba al día, todo. Y todo eso te impide... Era infeliz, operaba, era un animal, era una bestia. Sí, claro. O sea, era un zombie, nada más quería llenar esos vacíos internos con cosas superficiales, con elementos materiales que están a nuestro entorno. Entonces, ¿qué hice? Mi vida era tan vacía que yo necesitaba shots de dopamina. Llenar esos placeres instantáneos, tener esa satisfacción sexual, haber utilizado, imagínate todo el proceso del perdón, lo difícil que ha sido de perdonarme, todo ese proceso del arrepentimiento, de haber utilizado mi cuerpo como un objeto, de haber utilizado cantidad de hombres como objeto, algunos pagarles para obligarlos a tener sexo en vivo, para que yo los viera, era como el diablo. Sí, estabas en Sodoma. Ajá, ándale. Estabas sodomizado. Exactamente. Esa era mi vida, pero ante la cámara, ¿cómo estás? Bien. Era una máscara. ¿Cómo la gente lleva una doble vida muchas veces? Así es. Que no nos damos cuenta, ¿no? Son una imagen para el público y una vida la que está dentro de ellos, ¿no? Así es, y no tienes que ser figura pública para llegar a esto. Sí, claro. Hoy en día hay muchas personas, y porque conocemos también el trasfondo de algunos seres que se comportan de algún modo con la familia, de otra forma son con los amigos, y son muy distintos en la chamba, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque lo aprendí en AA. ¿Qué pasa el efecto de la tribuna cuando ves que alguien más se atreve a decir y dices, ay, no soy el único loco? Y sabes, hoy en día muchos están levantando la mano al contar un testimonio, al decir el lado oscuro, que pues si yo lo puedo contar porque gracias a Dios, papá Dios sanó mi corazón. Llevo 2 años de conversión y sigo, ¿no? Todavía hoy en el evangelio todavía reventé la iglesia, se enciende todo el cuerpo por dentro, caliente, y empiezo a sudar como si hiciera una hora de gimnasia y vámonos, te agarras así, es como si te agarraran en el granizo y te dice aguanta, y dices, ay, aguanta, y de la nada, estás acá. ¿Qué pasó? O así que qué viajezote, ¿no? Pero es increíble. En un proceso de sí, imagina, ¿no? Yo creo que fue mucho lo que abrí, muchos portales que abrí, ¿no? ¿Cómo llega ese momento donde te encuentras tan desesperado y te encuentras con Dios? Cuando estoy en Navojoa, Sonora, una diputada me hizo el favor de pagarme ese último centro de rehabilitación. En mi penúltima rehabilitación me gasté alrededor de 2,600,000 pesos en un lapso de 6 meses. Fue el último que tenía. Entre cocaína y prostitutos y hoteles, se acabó. Me quedé sin un peso. Estando en Navojoa, Sonora, en una de las zonas más vulnerables, en un centro de rehabilitación subsidiado por el DIF, de repente caíste hasta abajo, o sea, eran colchonetas, era nalga con nalga, y de repente estaba con los que hoy son mi familia y que los amo, pero voy a decir los oficios, ¿no? Con todo respeto, entre albañiles, entre campesinos, entre sicarios, desintoxicándonos. Fíjate lo que son las cosas. Un año antes, en las mismas fechas, estaba en Abu Dhabi y en Dubái, en los hoteles más caros del mundo. Un año después no tenía ni para un rollo de papel. Era un centro de rehabilitación donde no había puertas de separación para hacer del baño. Entonces pues yo nunca había hecho popó con alguien más viéndome frente a frente, ni ver cómo alguien se limpia las nalgas. No había agua fría y era diciembre, no había agua caliente, era diciembre. Nos daban 2 veces a la semana carne porque eran puros donativos, pero eran puros granos. Y yo decía, ¿en qué caí? No, y además eran puros solares alrededor. Pues no era mi mundo. Y justamente de los que me burlé, ahí fue cuando empezó a trabajar Papá Dios, y yo sin saber todavía. Yo me burlaba mucho de Abel, un querido amigo campesino. Me burlaba porque antes de la desintoxicación nos hacían correr media hora, ¿no? Y me burlaba porque él corría con guaraches.
y me pitorreaba de él, o hasta lo ofendí y todo, pues yo con una soberbia y un ego enorme. Sí, pues tú venías de un mundo de atletismo. Ajá. Y demás. Al lado se dormía, y no voy a decir su nombre también por seguridad y por respeto, un sicario, un chavo de 21 años que en su haber había cometido 254 asesinatos. Y en la noche me decía, ni te duermas, te mueres, no amaneces. Pero él me lo decía burlándose, pero yo no sabía. Sí. ¿Qué pasaba yo? Yo estaba muerto de miedo las primeras noches porque decía, me va a matar, ¿no? Una vez hablando con él empecé a decir, saqué la parte reporteril y le dije, oye, ¿por qué matas? ¿No? Porque él mataba machetazos. Gracias a Dios está bien y está muy cercano a Dios, curiosamente, bueno. ¿No? Él sabe quién es y le manda un fuerte abrazo. Y le dice, ¿por qué asesinas? ¿Por qué matas niños también? ¿Por qué haces todo esto? Y me decía él, pues, si supieras que la primera vez que lo hice tenía 14 años, ya con una hija, ya juntado, no casado. La primera vez que lo hice me obligaron. Me dijeron que si no lo hacía iban a matar a mi esposa, a mi mamá y a mi hija. Me dice que tomó tanta adrenalina, o sea, su cabeza fue tan grande la carga. Me dice, no puedo parar de hacerlo. O sea, me causa algo, son vacíos. Claro. Él, digamos, fue por esa parte. Y llenaba, pero cuando me empezó a contar esa primera vez cómo mató machetazos a un chavo de 20 años, me lo dijo con lágrimas. Me dice, es que no puedo parar de hacerlo, es esto, y estoy obligado, y estoy encasillado, y estoy metido en esto. Comenzó su proceso de sanación también contigo, ¿no? Sí, y Abel también. Ahí estoy escribiendo un libro justamente al respecto de Abel, que es cuando toca Papá Dios el corazón. Estando en un sauna desintoxicándonos, éramos 20 hombres, hombro con hombro, una pestilencia, imagínate, entre marihuanos, cocainómanos, piedra, ¿no? Allá, como le llaman en el norte, los foquemones. Es una peste. Además, es chiquito el sauna, y Abel siempre se quedaba en la parte de arriba aquí. Yo estaba en la parte de abajo y siempre veía sus pies. Platicando con Abel porque yo me eché 45 días en el sauna, más como 3 meses más de rehabilitación. Esa última rehabilitación me eché como 4 meses encerrado. Hablando con Abel, resulta que Abel es licenciado. Yo estudié Ciencias de la Comunicación, pero nunca me titulé. Okay. Abel, del que me burlé, él sí estaba titulado, era licenciado. Y le digo, ¿y por qué eres cargador de papas y por qué eres campesino? Porque me gusta. Él es un hombre feliz. ¿Por qué estudió una licenciatura? Por darle gusto a su mamá. Importante del ser humano, ¿no? Me empezaron a callar todos la boca. Lo que te llena. Exacto. Y no lo que te sientes obligado a hacer por tener una imagen ante los demás. Exactamente. ¿No? Abel me cayó la boca y todos los demás que estaban ahí me empezaron a regresar la vida. Ver cómo compartían, cómo hablaban de sus mamás, de sus papás, de sus hermanos, del valor de tener un plato servido en la mesa, pues para mí no existía eso. Ajá. Estando un día en la desintoxicación, yo le quedaba mucho viendo a los pies de Abel, ¿no? Y le veía un callo de este tamaño y todo, y pues por puro morbo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué? Un día le dije, Abel, ¿me das oportunidad de tocar tus pies? Y me dijo, sí, porque entre ellos ya estás tanto tiempo que hay masajes, o sea, entre todos. Imagínate echarte encerrado 4 horas y media diario en un sauna durante 45 días, ya no sabes ni qué hablas, ¿no? Sí. No, y además la locura cuando te van sacando la droga es como si la consumieras, es durísimo. Le tocó el pie a Abel y ahí mi vida cambió para siempre. Ahí es como si hubiera metido un USB y te empieza a formatear la cabeza, así de ver todo lo que se ha esforzado, todo lo que he hecho, como si me dejara, dije, no, y me solté a llorar. Y dije, qué desgraciado he sido. He tenido manos llenas, he tenido oportunidad que quizá el 80% de la población no va a poder tener. Dije, qué miserable ser humano soy. Este centro de rehabilitación no es religioso, no es espiritual, no es nada, pero ¿no? Los misterios de Dios son tan grandes que había una malla ciclónica y a mí se me quedó el horario del noticiero despertarme diario a las 4:30 de la mañana. Ajá. Entonces era el primero que me despertaba y cuando salía era pura tierra, eran las mallas ciclónicas y al fondo, como a 100 metros, una imagen de Cristo y la Virgen María. Ahí, porque es una zona tan vulnerable, tan pobre, que los domingos llevaban las sillas plegables, esto y no tenía más que un techito. No estaba ni construida, no es ni iglesia, no sé cómo se le llama, pero nada más estaba así.
4:30 empezaba a escuchar algo, ¿no? Y pues no me preguntes por qué me hincaba. En la malla ciclónica y al fondo, como unos 100 metros, Cristo. Y empecé a decir, a ver... Era como un anhelo, ¿no? Ajá, me empecé a escuchar una voz. Te lo voy a decir tal cual. Y me empecé a decir, a ver, ¿cómo funciona la publicidad y la mercadotecnia? Y yo, pues, ¿no? ¿Cómo? Sí, 6:30 de la tarde, Canal de las Estrellas, 6:30 de la tarde, Canal de las Estrellas, hasta la que le metes por el subconsciente de las personas a qué hora es el partido de la selección mexicana. De igual forma, los jingles, y por eso es el poder tan agresivo de los medios de comunicación. Pinol, aromatiza, limpia, desinfecta, y ahí vas a comprar tu Pinol, aunque ni sepas para qué es, ¿no? Paleta, papayas, es de Truman Show, y empecé a hacer lo mismo. Dije, a ver, si algo pasa ahí, ¿no? Pero me empezaba a decir cómo, ni siquiera era yo. O sea, era, vas a repetir, ok. Y empecé por 20 Padres Nuestros, todos los días. 20 Padres Nuestros y 20 Ave Marías. Por el número 18, 19 del Ave María, porque mi cabeza era un caos, ¿no? Yo podía estar pensando en un pene, de verdad, en un Oxxo, en una botella, nada, no había congruencia, o sea, era pura basura, giraba mucho. ¿Qué pasaba? Que por el número 18, 19 sucedía algo, de estar repitiendo. Acá estaba. Y dije, caray, ¿qué es esto, no? Y empezaba, y cada vez más. Pero conforme fue pasando la rehabilitación, ya no necesitaba hacer ni 20 ni 20. Ya se iba bajando a 18, 15, y ya me daba cuenta que al tercer Padre Nuestro, el tercer Ave María, estaba mi cabeza tranquila, mi corazón en paz. Y ahí fue cuando me enseñó a orar, papá Dios. Me dijo, aquí, ok, primero te lleva ese punto de tiempo presente, estar contigo mismo. Ahí está. Y empecé a orar. No me preguntes cómo. Empecé a orar, es decir, empecé a tener fe. Empecé a entender de qué se trataba el asunto. Y empecé a platicar. Empiezan a suceder cosas, la neta voy a decir al principio sobrenaturales, que yo dije, ya quedé loco con los antecedentes de la cocaína. Pero algún día un terapeuta me dijo de manera muy acertada, si tú crees que estás loco y te estás dando cuenta que estás loco, es que no estás loco, porque te estás dando cuenta. Y sí es cierto. Entonces yo decía, a ver, caray, entonces, ¿qué está pasando? O sea, porque empezaba, lo voy a decir tal cual, empezaba a ver en 3D. ¿Por qué nos sorprendemos cuando vamos a una película? ¡Ay, película 3D! ¡Ay! ¿Por qué nos sorprendemos si esa es nuestra condición como humanos? Traía tanta basura y tantas vendas en los ojos que veía una plasta, ¿no? Superficial. Cuando empezaba a ver que ya no era ver la malla ciclónica y ver a Cristo, sino vas viendo el árbol, vas viendo el cielo, se empieza a abrir todo, dices, ¡órale! Ajá, esto ni siquiera las de Marvel, así con, no, ya estaba viendo, dice, ¡pum! Y empiezan los sensores a prenderse. Y empiezas tiempo presente, ¿no? Una chava que va caminando aquí afuera del estudio, que el foquito rojo, tú aquí, tu respiración, empiezas a tener como, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy en paz? Dije, pues qué locura tan bonita, ¿no? O sea, si ya quedé loco, pues qué padre, porque no le estoy haciendo daño a nadie, no está repercutiendo negativamente a las personas y me siento en paz. Ahí es cuando empezó todo el proceso de conversión. El primer año que me eché el proceso de conversión fue un año de conversión sin saber qué era una conversión. Me fue llevando papá Dios de la mano, poco a poco, con situaciones, con repeticiones, en un número 333 que se me aparecía desde el 2008 y nunca hallaba ni qué. Y estando justamente en Navojoa, la comunidad que siempre les voy a estar agradecido, la señora doña Rosa Tamalera me llevaba de comer, una señora albañil que me llevaba los fines de semana sushi, la banda de ahí me llevaba rastrillos, me llevaban mis cigarros, me llevaban rollos de papel, porque mis papás no querían saber nada de mí. De repente me quedé sin amigos, de repente me quedé sin nada. Y eso es parte de la conveniencia. No le sirves a alguien, con permiso. Oye, ¿dónde está el reportero de espectáculos? No, que muchos amigos. Fíjate lo que son las cosas. Cuando estaba en ese noticiero, yo recibía al día entre 50 y 80 llamadas. Al día, al teléfono. Hoy, ahorita por el escándalo también, ¿verdad? pero llegó de haber recibido todas esas llamadas a mi realidad ser de 1 a 3 llamadas cada tercer día. Nadie. Hombre, ¿dónde están los cantantes? ¿Dónde están los artistas? No que muy famoso, no que muy esto, no que todos te iban a ayudar cuando estuvieras mal, no que todos te dicen, sí, brother, yo voy a estar contigo y ahí estamos y todo, y sí. Hombre, llega un punto en que me vi en la miseria como humano.
Ajá. En la miseria mundana, en darme cuenta que soy más que un cuerpo, en empezar a respetar mi cuerpo, en darme cuenta que la vida va mucho más allá de lo que nuestros ojos ven. Que es parte importante del proceso porque es ahí donde tú comienzas a interiorizar y a darte cuenta de quién eres en realidad y dónde estás parado. Totalmente. Y hacia dónde vas, ¿no? Así es. O sea, empezó un trabajo, lo primero que empezó fue el arrepentimiento. Uh-huh. Y eso fue en Semana Santa del 2017, un mes antes. Le voy a decir tal cual, me empezó esa voz que no sabía qué era o qué pasaba, me hacía ir al Parque Naucali, estaba en México, ahí por las Torres Satélite, y me hacía fijarme, mira ese árbol, y yo veía el árbol, yo like, pues está bonito, ¿no? Uh-huh. No, que mire ese árbol, y así como si me jalara aquí, no, mira ese árbol, y de repente, ¡órale! Pues cuando me iba a fijar en un árbol, si yo me fijaba en los BMW, me fijaba en las nalgas de los hombres, me fijaba en la ropa, me fijaba en la cocaína, me fijaba en otras cosas, pero nunca en la creación. Y me hacía, otra vez camina, mira ese pajarito, y yo me veía ese pajarito, y yo, pues está chido, ¿no? No, o sea, así, que lo veas. O sea, cuando te da la orden, o sea, no te da réplica de que si quieres o no, velo. Ay, mira el pajarito. Y de repente el pechito rojo y las alas y así. Y así, ese tipo de cosas empezaron a pasar, que sé que es muy difícil de expresar, y por eso solamente quiero dar algunos detalles. Pero empezaron a suceder cosas mucho mayores. Y vino el proceso del arrepentimiento y ahí me tenías de rodillas ya en casa de mis papás. Me regresé a su casa porque me quedé sin nada. Bueno, mucho que me haya quedado, esa misma voz me hizo hacer una venta de garage. La que regalé todo. O sea, cuadros, tenía un cuadro, cuadros con varios $0. De un fotógrafo neoyorquino en 20 pesos, un cuadro de un fotógrafo mexicano, un amigo que era de 100,000 pesos, en 25 pesos, todo el walk-in closet, me hizo deshacerme de todo. Hoy en día me quedé con el 5% de la ropa que tenía. Todo, sala, comedor, todo así. Yo y mis papás, imagínate, decían, este pobre ya quedó bien orate, ¿no? Y yo decía, no sé, pero me dolía mucho de desapegarme de eso. Las 300 Capitanes América tenía hasta de metal, de colección, de todas. No, sí que de 20,000 pesos. Era como una desintoxicación comercial. Ajá, yo nada más iba siguiendo órdenes. Uh-huh. Esto, vas con los lavacoches y así. Yo fui con mi canasta. ¿Cuántos hijos tienes, compadre? No, pues 4. Agarro los 4 y yo ni quería ver. Yo así de que, no, igual de metal, ahí va mi favorito y así todo. Las Mary Poppins también, compadre. Y así empieza el proceso. La conversión, creo, Julio, y así como lo he expuesto públicamente, además de que participé pues hice mucho deporte extremo con los de Red Bull. Te puedo asegurar que seguir a Cristo estos 2 años ha sido lo más valiente que he hecho en mi vida. Ha sido el proceso más doloroso. He llorado más estos 2 años que unos 20 años como drogadicto. Ha sido mucho más doloroso que ver a mamá hincada suplicando que dejara de drogarme. Ha sido mucho más doloroso, pero a la vez el regalo es hermoso. Claro. y rima. ¿Por qué? Porque entre más es el dolor, la paz que existe hoy aquí, pues nunca la había conocido, o sea, no hay forma. La paz que da Dios. Ajá, lo voy a decir conforme vas pasando el proceso, es como si te fuera poniendo un blindaje. Y te va enseñando, porque así como lo hiciste, viene de regreso. Así es la purificación. Yo lo veo así. Es como si fuera la purificación. Y te va poniendo en la mente. Es un proceso de purificación. Ajá, en la mente me ha ido así poniendo todo, todas las imágenes, de lo que tengo que ir, que ni siquiera en los cuartos, quintos pasos, ni en los centros de rehabilitación. Es como si te reseteara la cabeza. Y es muy doloroso. Ay, claro. Aguanta. Hay veces cuando te abre la llave que dices, aguanta. Pero ahí me tenías en las madrugadas llorando. Y no nada más eso, sino además, o sea, yo decía, ya estoy muy mal, porque además le estoy dando gracias por este dolor. Dije, ¿por qué? Primero me trabajó el ego, o sea, vino el arrepentimiento, el perdón, me hizo ir a pedir perdón a todas las personas que dañé, sobre todo a mis enemigos. Y yo, o sea, sí se oye muy bonito, pero en estos 2 años 4 veces renuncié a él. Le dije, no quiero saber nada de ti. Y le hice un berrinchote que de niño cuando no me querían comprar unas papas. Y seguramente eres de fantasía. Pero llorando. No, y me acostaba enojado. El niño berrinchudo, enojado. Y al día siguiente me tenías de rodillas. Perdón, señor, no sé qué tanto. No, la neta, cuando te enseña, te lo voy a decir tal cual. Cuando te enseña el Power, cuando sientes su presencia, que dices, o sea, no hay forma comparable. Dices, no, hombre, me agachas la cabeza. Dices, tú tienes el control de todo, así. Y neta, ya era el rey del mundo, ¿no? Así, como dice José Alfredo Jiménez.
Después del proceso del perdón, todo esto, cuando me hizo ir a pedirle perdón a las personas que más daño me hicieron, a mis enemigos, yo me enojaba con él, ¿no? Y en la cruz ya empezaba a tener un altar. Y yo decía, ¿cómo que le voy a pedir yo? Si ellos son los que me quisieron hacer daño, pues era orden. Ajá. Y ahí me tenías, ¿no? Y tocando la puerta. Fueron 4 personas de y que era una condición medios. también para la sanación. Pues yo no sabía y dije, estoy muy mal, pero pues como iba sintiendo cada vez más paz, pues dije, pues voy a seguir haciendo lo que me dice. Ajá. Y ya me daba mucha pena, pues, ¿con quién me acercaba a decirle? Dije, no, pues, o sea, con antecedentes públicamente de cocainómano, de alcohólico y de todo lo que he comentado, dije, van a decir, ya está muy mal. Sí, y claro, mi ego era tan grande que decía, ¿qué van a decir? Otra hay una sobredosis, anda bien arribotota. Cuando iba a pedirle perdón a los enemigos, pasaba algo increíble, tocaba sus oficinas y les decía, bueno, ellos sabiendo que habían cometido algún acto hostil o algo antiético contra mí, pues traen la cola entre las patas, ¿no? Es una parte psicológica normal del ser humano. Ajá. Cuando tocaba la puerta y les decía, es que te vengo a pedir perdón. Yo les decía, y se encajan. Y yo les decía, ¿qué pasa, no? O sea, es como si les viera la cara así. ¿Qué pasa? Y yo, pues, vengo a pedir perdón porque si dije o cometí o hice algo que te haya ofendido, te vengo a pedir perdón de corazón. Eso sí, ojo, el arrepentimiento tiene que ser de corazón. Claro. ¿Y qué pasaba? Algo se me iba. Cada rezo que hacía, que no es lo mismo rezar que orar, cada rezo que hago hoy en día, estoy a conciencia de cada palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, y lo vas viviendo. Y hay veces nada más que rezar lloro. O sea, así como se prende, ¿no? Así que pasa. Y además les decía a estas personas, además de venirte a pedir perdón, te vengo a dar gracias. Y su cara se desencajaba más. Y ellos decían, ¿gracias de qué? Le dije, pues gracias a ti. Hoy soy una persona más madura, gracias a ti salí de mi zona de confort. Y gracias a ti hoy sé quién soy. Entonces ya pasó ese proceso. Las 2 personas que dejé al último, después de haber, imagínate todo el reguero que tenía, todo el cochinero. Mi papá fue el penúltimo. Que es los más difíciles. Y cuando vino ese proceso... Los más difíciles. Sí, no quería. Me tuvo en la madrugada llorando a moco tendido. Pero te hablo de un dolor muscular, de estar llorando. Sí. Y porque no quería además, ¿no? El niño berrinchudo no quería. Y fui a pedirle perdón a mi papá. Ese día, en oración, me puso papá Dios la imagen en la cabeza. Fíjate la importancia de cómo una palabra puede destruir la vida de alguien para siempre, cómo se puede ir esa mirada inocente o esa forma de vivir, de ver la vida, a algo totalmente atroz. Claro. Cuando papá Dios me puso la imagen que ningún psicólogo, psiquiatra, ni cuartos, ni quintos pasos, ni centros de rehabilitación pudimos darle al grano, cuando me puso en esas regaderas del Club Casablanca, allá en Lomas Verdes, cuando mi papá estaba tallándole la espalda a mi hermano, yo tenía 3 años, te pone la imagen con sonido, con colores y todo. Yo estoy afuera de las regaderas esperando mi turno a que mi papá me tallara la espalda, ¿no? Porque jugábamos fútbol y terminamos embarrados siempre de lodo. Sale mi papá con mi hermano y se burlan de mi pene. Mi papá le dice, mira el pitito de tu hermano. Yo tenía 3 años. Yo jamás me había visto el pene. Pues era como verme una pierna, un brazo, algo así. Yo lo primero que hice fue voltear a ver el pene de mi papá. Y mi hermano es mayor, y vi el de mi hermano. Y de repente me asomé en las otras regaderas y eran puros señores, y eran miembros, pues eran señores, ya con penes de adultos, ¿no? Ajá. Y yo me sentí el más miserable, sobre todo con la figura paterna, con lo que te conté antes, del sometimiento, de sobajarme, de hacerme menos, de que era un tonto, de que esto y esto y esto, se estaba burlando de mí. Sí, y sobre todo conforme fui creciendo, la virilidad, que en la etapa de la adolescencia, cuando vas creciendo con los amigos, con los hermanos, es hasta con un rollo cultural de virilidad, del tamaño del pene, y que vas creciendo y todo eso. Sí. ¿Y a mí me pasó de niño, como las bulímicas o las anoréxicas. Yo, a pesar de estar en una edad adulta, ya con las dimensiones normales de un cuerpo adulto, totalmente normal, desarrollado y todo, yo aún en mi mente, yo me veía el pene como si tuviera 3 años.
A ese punto. Sí, sí, sí. ¿Qué empecé a buscar fija esa yo? imagen. Ajá. Como nunca tuve esa parte o esa figura paterna, ese apapacho, ese amor, yo empecé a compensar ese amor con sexo. Empecé a sexualizar la falta de amor. Entonces yo me fijaba o buscaba tener relaciones sexuales con hombres con penes grandes. Y de una obsesión se convirtió en una aberración. Uh-huh. Y ve a qué punto me llevó todo esto por un comentario de mi papá cuando tenía 3 años. Sí, claro. ¿A qué punto? A llegar a ser seleccionado nacional que no quería, a llegar a ese reconocimiento público, esta necesidad de atención, a tener relaciones sin parar, porque ya todo se desencadenó. Cuando el chamuco te agarra por donde sea. Cuando le pedí perdón a mi papá, cuando le digo, pa, te vengo a decir antes que nada perdón y esto. Cuando me siento frente a frente con él y me empieza a contar su historia, cuando me empieza a contar su pasado, cuando me empezó a decir, porque mi papá es un hombre sumamente inteligente, me empezó a contar las golpizas que le propinaba mi abuelo a él, a mi abuela María, cómo mi papá se tenía que meter tachuelas a la boca para tapizar muebles porque fue tapicero, cómo tenía que ir a barrer la estética para llevar el sustento a casa porque mi abuelo se fue, eran 7 hermanos, cómo a pesar mi papá de venir de barrio hoy en día tiene 2 carreras universitarias, logró tener una familia, nos logró dar colegios privados, vacaciones, es admirable. Tenía frente a mí la mejor entrevista que como reportero nunca conseguí. Uh-huh. Ni Michael Phelps, ni Maradona, ni Messi, ni Pelé, ni Brad Pitt, ni Angelina Jolie, ni el presidente, ni la reina Sofía, ni los Mandela me habían dado una historia tan sorprendente. Que la tenías al lado. Cuando conocí. Nunca la habías volteado. Exacto. Porque mi papá siempre tuvo la disposición, yo soy el que nunca la tuve. Claro. Cuando mi papá me contó su pasado, es cuando me di cuenta que si quizá su método educativo no fue el más adecuado. Pero lo único que quería hacerme en papel era advertirme de las adversidades, porque él ya llevaba más camino recorrido. Ya, ten cuidado. Quizá no fue la forma, cada quien tiene modos distintos, pero hoy en día se puede, ¿no? Sabemos que con el amor todo lo puede. ¿Qué pasó? Que él repitió un patrón. Cuando comprendí todo eso, cuando me dejó ver su pasado, me di cuenta que no era contra mí el asunto, sino que él trae conflictos internos que tiene que resolver. Y él tiene que vivir un proceso. Ahí fue cuando lo perdoné también. Cuando le pedí perdón sobre todo y cuando dije, papá, te amo, tenías razón. Hoy en día, ¿qué le digo a los chavos? Que los papás y los abuelos tenían razón. Si hubiera hecho caso a esos dichos tan sabios de los abuelos, a todas estas situaciones en las que me quisieron simplemente ir sosteniendo y todo, pero hay algo que dice un escritor muy famoso y que me ocurrió a mí. Mamá, papá, si me das todo, me lo quitas todo. Así es. Y me dieron todo en charola de plata y pues, ¿qué quieren? Yo aprendí a hablar. Yo aprendí a hablar a los 5 años, pero pues también entiendo, mis papás no sabían, ellos quisieron hacer o darme lo mejor. Claro. Pero también yo creo que hay que tener muy claro por qué hoy lucho o por qué estoy levantando la voz, porque esa es la importancia de tener la figura materna, la figura paterna, de enseñar con disciplina, a hacerles valorar las cosas. Y sobre todo el mensaje que quiero dar es, tengan cuidado cómo educan, cómo dicen, cómo se expresan o lo que sale. Esto, y yo se los digo, yo tuve el control de comunicar y tener agarrado todo un pueblo, Porque la televisión llegó a ser tan potente que si tú les decías, esta pulserita es roja, ¿no? San Benito. Si tú les dices, esta pulsera es verde, llega un punto que la gente te lo creía. Entonces, tuve ese control, hoy por eso les pido perdón, pero ¿a qué voy con esto? Que como padres de familia, y más allá de como padres de familia, como seres humanos, tengamos cuidado de lo que sale de la boca, ¿no? Lo que sale de tu boca es lo que habita en tu corazón. Ese comentario con mi papá cambió y cuando hablé con él, le dije, pa, pasó esto y esto y esto, se lo dije de una manera muy amorosa. Me dijo él, me acuerdo perfectamente ese día. ¿Quién sabe cómo me vio la cara de burla al estarse burlando, estar pasando una situación para mí que cambió mi vida para siempre? Que él me dijo, yo me refería a que tú eres el único de la familia que tiene circuncisión. La mente en papel para allá. Lo mío era
simplemente se distorsionó Pero y nunca, ve a qué grado. Pero nunca hubo esa aclaración, No, esa comunicación. eso pasó ahorita que se desató todo el escándalo. Ahora, en ese punto, ¿cómo es posible, en qué sociedad estamos viviendo que cuando tú estabas metido en todo ese mundo, en todo ese rollo, la gente te aplaudía, la gente te admiraba? Y hoy que sales a decir públicamente, mi homosexualidad quedó atrás, he renunciado a las drogas, quiero tener una vida nueva, comienzan a atacarte, o sea, es como una psicosis colectiva, ¿no? La que vive la gente, que no acepta que tú cambies. Están adoctrinados. Entonces, me queda claro. Pasa lo que se dice últimamente, ¿no? Que ahora lo bueno le llaman malo y lo malo le llaman bueno. Llegamos a ese... La sociedad está tan mal que ahora no aceptamos que la gente esté bien y que sea buena y que cambie para bien. O sea, se convierte en una locura. ¿Qué está pasando en este momento contigo en esa situación? ¿Qué pasa? Y como se los he puesto en redes sociales a todas las personas que intentan atacar, ofender, burlarse, para mí es una bendición. El humillarme para glorificar a Dios, nosotros que estamos aquí creo que entendemos lo que significa. Hoy lo entiendo. Me vale, eso es lo carnal, papá Dios. El control está allá. Y para ti es una herramienta, ¿no? Para mí es una herramienta. Pero yo sí cuento todo esto porque seguramente muchos chavos han pasado situaciones mucho más difíciles como abusos sexuales y demás. ¿Qué pasa con estas personas que atacan? Pasa el efecto de mi papá. Se trata de conflictos internos que cada ser humano tenemos por tantos vacíos, por vivir en un mundo con más materialismo, con más consumismo. Y en lugar de hacernos responsables de nosotros mismos, porque cuando volteas el dedito para acá, cada quien sabemos la cola que traemos arrastrando. Sí, claro. Y las máscaras que estamos utilizando. Pero como que no queremos que nadie se entere de lo que hacemos, de las infidelidades, de todo lo que pueden pasar. Híjole, mejor, ahí va uno, lo acribillo a él. Mira, es como, eso ocurre mucho en el periodismo, ¿no? Sí, como sí. está sucediendo con los migrantes. Ay, sí, nos desviaron la atención, perfecto. A ver, vamos a ver qué está pasando acá. El rollo no está allá. Sí. Es lo mismo. Ay, que no vean que yo me ando acostando con esto y esto. Ay, ese muérete, va, y te acribillan. Qué locos estamos, ¿no? Hoy como sociedad, que sales en el coche y el primer semáforo alguien te está mentando la madre, quizá por un error, quizá por una situación, la que sea, y ni siquiera conoces a esa persona. Hace un poco más de un año pasamos un terremoto muy fuerte en nuestro país, en distintos estados, en distintas ciudades, y bastaron 2 semanas para que se nos olvidara. En 2 semanas, mi hermano, que te invito a esta botella de agua, yo te ayudo, tú eres mi brother, porque esos momentos difíciles a donde nos lleva Papá Dios para mostrarnos lo ínfimos, lo mínimo que somos, y además para enseñarnos lo vulnerable que somos, a mucha gente se los olvida, como hace poco el evangelio de los leprosos. Así es. No, 10 caminaron, ya me aliviané y nada más uno regresó. A los demás se olvidan. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto para darnos cuenta, voltearnos a ver a los ojos y saludarnos? Hoy en día subes un elevador, saludas y todos le hacen más caso a un smartphone de 10 centímetros que a otro ser humano. Hoy en día el millennial le hace más caso a un aparato como estos que a su propia madre o a su propio padre, porque hemos perdido el valor, deja tú, de las cosas materiales, de la vida. De seres humanos, de la comunicación. Hoy en día los chavos, sobre todo de 30 años, según las estadísticas, de 30 años para abajo, y radica más en ellos, pero ya es algo generalizado, ¿eh? Sí, claro. Hoy, como sociedad, no podemos tener una plática profunda porque todo es superficial. Estamos basando nuestras emociones en los likes. Estamos necesitados de aceptación, de reconocimiento. Entonces, en lugar de buscar, oye, Julio, tengo un problema, fíjate que me están atacando en redes, o voy con el terapeuta, o en nuestro caso, voy a hacer oración, Señor, que no sé qué tanto. No. Tenemos que publicarlo. Ay, troné con mi novia y no sé qué tanto, y esperamos ansiosamente los likes. Es la respuesta. Ajá, exacto. Es shot de dopamina, esa necesidad de reconocimiento. Ánimo, amigo, todo va a estar bien. Ya me siento bien. A las 2 horas otra vez te sientes, ¿no? Sí, todo es relativo. Muerto, ¿no? todo es relativo. Son puros placeres instantáneos. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que dices, hoy en día estamos como sociedad, que si alguien sale del closet, que digo, está en todo su derecho, no es nada contra las personas con una orientación no heterosexual,
Cada quien es responsable de tomar su camino y también hacerse responsable de sus consecuencias. Lo que sí les puedo decir, conociendo tanto la parte espiritual como la parte profesional como reportero, que son estructuras perfectamente organizadas para desvincular, para destruir el núcleo familiar. Hoy en día se celebra a alguien que sale del closet y es más, hay acompañamiento por parte del gobierno federal y por parte de todos sus impuestos para ayudar a esas personas, y ahora quieren que estas personas, que si les cortan los genitales o hay cambio de sexo, ustedes, ¿no? Mejor dicho, nosotros con nuestros impuestos vamos a apoyarlos, vamos a ayudarlos. Pero ojo, ¿y qué pasa con el aborto? O sea, celebran que alguien se corte los genitales, pero quieren matar a las criaturas, quieren matar a un ser que está... que sin deberla ni temerla ya lo quieren asesinar. Qué locos andamos, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que todo esto obedece más bien a una cuestión política. Totalmente. Y a toda una estructura. Hay varias fundaciones que se está tratando de implantar precisamente para evitar la sobrepoblación, ¿no? ¿Sabes lo que me ha dolido a mí ahorita con lo de la ley o la legalización de la marihuana? Yo invito a las personas a que vayan a los centros de rehabilitación, al menos los últimos 3, el índice eran ya menores de edad. En el penúltimo centro de rehabilitación llegó un niño de 8 años con adicción a la cocaína. El niño, mira, yo como adulto, pues ya sabes lo que haces y le sigues haciendo, y ese es el problema, la adicción, no poder parar. Pero este niño de 8 años, ni el centro de rehabilitación estaba preparado para recibir a un niño de 8 años, no lo pudieron aceptar, lo tuvieron que mandar a un hospital, con una cabeza que no sabían por el niño llorando por el dolor de su cuerpo. Y lo más atroz es que quien lo hizo adicto fue su propio papá. Y en estos centros, sobre todo en los últimos 3 centros de rehabilitación, los índices eran menores de 17 años y por marihuana. Chavos que pensaron, al igual que nos la vendieron a nosotros, no, es que es natural, es mucho más natural que un cigarrillo, que no sé qué tanto. Ya con esos casos ni siquiera hay forma de rehabilitar porque estaban desconectados. Estaba el sobrino, esto fue en la 3ª rehabilitación, el nieto de uno de los empresarios más poderosos del país. 16 años, un gran deportista, esquiador, o sea, neta, y un chavo brillante cuando lo conocí, y después le siguió entrando la marihuana como lo hacía. Ajá. Y estaba ya desconectado, ya no hay forma de hacer. Hay estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que algunas sí son certeras, donde se habla de que la generación de nuestros papás de los años 60, 70, 20 cigarrillos de marihuana de esa generación, ajá, equivale a uno de nosotros. La marihuana de hoy en día viene procesada, viene ya totalmente estructurada, así como hay drogas perfectamente diseñadas para los distintos niveles socioeconómicos y también las distintas depresiones y distintos vacíos. Y hay niveles, ¿no? Y hay niveles, pero más pura, más cara. Pero todos te agarran, todos te agarran. Hay que tener cuidado lo del aborto, y hoy en día viene la ideología de género. Yo hago un llamado, y yo por eso, y como lo dije en un programa de Milenio TV, y sigo en la misma, si estas personas de Morena quieren incitar a crear una ley, porque ellos no se dan cuenta que son títeres de personas mucho más poderosas que están arriba, creyendo que la ideología de género es lo que tiene que ser, es una locura. ¿Dónde queda la libertad de expresión de las demás personas, no? ¿Dónde queda? Son ideas. Ahora resulta que las personas homosexuales que no pueden tener una familia de manera natural quieren decirle a los heterosexuales que sí tienen cómo hacer una familia de manera natural, cómo educar a sus hijos. ¿Neta? O sea, lo que acaban de legalizar en Canadá, ahora la zoofilia ya es permitido, ya es legal. Sí. Viene Bélgica, Finlandia y Francia, muy fuerte, ya muy avanzados para legalizar la pedofilia, y ya viene esa ola para México. Y todo esto lo quieren incluir en el LGBT. El caso que acaba de ocurrir también del Transvida, ¿oíste de eso? Sí. Transvida, una persona de 50 años que se cree niño y se viste como niño, y ahora va a un kinder vestido como si tuviera 5 años. Va vestida de niña, que quiere exigir sus derechos, él siendo padre de familia. Y lo peor todavía, una pareja gay lo adoptó y se va con la hermanita de 5 años al colegio. Sí, no, sin duda estamos viviendo tiempos difíciles, muy, muy duros. Pero aquí hay algo muy importante. Tú encontraste una salida. Yo encontré, eso es lo que creo. Encontraste algo que te ayudó
a convertirte en lo que ahora te has estado convirtiendo y que estás todavía en un proceso, ¿no? de sanación, de liberación. ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, a todos aquellos jóvenes que nos están viendo, que están atrapados en las drogas, que están atrapados en ideologías, que están atrapados en tantas cosas que no los dejan penetrar en su interior y darse cuenta de lo que realmente son y que sufren además, porque muchos de ellos llevan una vida de dolor y de sufrimiento como la que tú viviste? ¿Qué les compartirías tú a ellos o qué les dirías desde tu experiencia que hicieran para que pudieran encontrarse consigo mismos y de alguna manera salir de ese abismo en el que se encuentran? Ok, Julio. Antes que nada, que tengan mucho cuidado con las trampas. Yo hoy en día no quiero convencer absolutamente a nadie. Si alguien quiere ser homosexual, si alguien quiere ser drogadicto, cada quien es libre. Yo hoy no pretendo ni convencer, ni busco el reconocimiento, ni la aceptación como pasó 36 años de mi vida. Yo hoy primeramente estoy haciendo esto porque es lo menos que puedo hacer por el Señor. Cristo llegó a mi vida cuando menos lo esperé y como lo dije, como lo expuse, le menté la madre 20 años. Usaba playeras de Cristo ofensivas, le llamaba sectas, me burlaba de los compañeros que habían salido adelante. Si quieren ahorrar tiempo, dinero, lágrimas y sufrimiento, pongan sus rodillas al piso. Miren para el cielo, porque el sistema está hecho para estar atorados en el pasado y futuro, y al menos en este plano terrenal, ni una ni otra existen. Pero cuando Papá Dios te abre las puertas, ese sistema operativo, y ves toda la gloria, dices, esto es la vida, no esto que estamos viviendo. Aquí estamos atrapados en un cuerpo. Este es nuestro traje espacial para habitar el planeta Tierra, un lapso de 80 años en promedio. That's it. Pero la vida va mucho más para allá, ¿no? Y viene ese desprendimiento. Pero bueno, yo le quiero decir eso a los chavos, que tengan cuidado. Se los digo porque no creía. Y cuando me enseñó realmente el power y que me sacó del infierno que viví durante tantos años, porque hoy en día la ciencia se burla, porque hoy no tengo necesidad de masturbarme, hoy no tengo necesidad de ver pornografía, hoy no tengo necesidad de tener relaciones sexuales, hoy no tengo necesidad de drogarme, no tengo necesidad de alcoholizarme, hoy vivo en paz, aprendí a vivir en paz con lo elemental en la bolsa. Aprendí a estar en paz conmigo mismo y a servir al prójimo. Porque la todo otra parte, todo Dios, ¿no? Todos esos vacíos de los que estoy hablando, todo ese amor que me hizo falta, me lo ha dado Papá Dios. A mí me queda claro que quizá en esta vida mi papá, nunca voy a tener el reconocimiento de mi papá, del señor Fausto. Y hoy no lo espero tampoco. Todo eso, todo lo carnal, está ahí arriba. Y créanme, el sistema está hecho para el pasado y futuro. Y para conocer a Dios, al menos en mi caso, yo he aprendido que mi mente tiene que estar en tiempo presente y en silencio. Es la única forma de contactar. Oye, veo que siempre andas últimamente con tu rosario. Sí. ¿Cómo empezó tu relación con el rosario, con la Virgen? Yo no creía en la Virgen. Cuando conocí a Papá Dios, yo no creía en la Virgen. La Virgen se manifestó en el Monte Carmelo, allá en Tierra Santa, donde tuve la oportunidad de que un empresario me invitara. Fíjate lo que son las cosas. Me fui 13 días a Tierra Santa. Todos mis viajes en el pasado siempre fueron derrochando lana y todo. Y Tierra Santa me fui, fíjate lo que hace Papá Dios, me fui con $40 en la bolsa. Cuando un refresco ahí en Medio Oriente, en Europa, te cuesta $5. Pues con mi agüita y todo, pero me llevó así totalmente, digamos, en austeridad, pero estuve contactado con él, ¿no? En el Monte del Carmelo, pues yo dije, pues vamos a ir a Haifa, ¿no? ¿Qué es ahí? No sé, pero pues a veces yo decía eso, a lo mejor es un monasterio, ¿no? Tierra Santa, he llorado más que en las 6 rehabilitaciones juntas, ¿eh? No, nada más entrar, así empezaba el calor interno y de rodillas, ¡ay! A llorar. En el monte allá de Carmelo, en el Monte del Carmelo, pues yo ese día iba con cierta incredulidad a la Virgen, yo todavía no, o sea, yo decía, pues sí existen, pero lo decía como manera cultural. Ajá. Pero yo no lo había vivido. Y de repente llegamos como tarde a la cita, iba a hacer la misa ahí en ese monasterio, en ese templo, y córrele, y entramos y ya, ¿no? Y llegamos, y se ven los jardines de Haifa preciosos, es un lugar maravilloso, muy parecido a Mónaco, y estás ahí, de repente empieza la misa,
Y nada más empieza a sentir el calorcito por dentro, ¿no? Y se empieza a prender pero mucho. Esa vez se prendió, creo que es de las veces que más, no tanto como el Santo Sepulcro, pero ahí. Y empieza, y el sudor cañón y empiezo a berrear. Te voy a decir como tal, si le pusiera sonido, se abre algo así, es cuando te digo que papá Dios te agarra, cuando te va purificando, te dice aguanta el granizo, y es muy doloroso física, espiritualmente. Ahí es cuando comprendí que se trata de una lucha espiritual, no carnal. Y yo estaba, aguanta, y así, no, yo estaba, aguanta, y berreando, y con todo esto contraído, todo así, y se abre, no sé, como un canal, y de repente siento una manita aquí. Ajá. Y me dice, soy tu madre. Y me dice, te voy a llevar con mi hijo. No. Impresionante. Empecé a berrear más. Y le mando un saludo a Mónica, a las consagradas de Amad, porque ellas son parte de los que vivimos juntos. Decían, este tipo, pero no me separaron. Y fue mucha oración, mucha alabanza y todo. Y ahí es cuando creí fielmente. Hacía el rosario, pero sin conciencia, ¿sabes? Uh-huh. La oración, el rezar sí, pero un rosario como tal no. Como esto hace no la mayoría de la separo, gente. Ajá. Al igual que un rezo, un Padre Nuestro, un Ave María, cada uno que rezo lo hago a conciencia. Sentir, vivir el Padre Nuestro, el Gloria a Dios, y vivir cada Ave María. Cuando la Virgen María en sí también, ¿no? Esa es la clave. Digo, es Jesús, ¿no? Y ahí sí me ha dejado Jesús, soy yo. Pero la clave para llegar acá es con Mamá María. Yo le tengo un amor. Hoy en día de verdad no hay ocasión que pierda para rezar. Y hoy todavía en la misa, después de ya cuando termina la misa y Dulce Madre, no tal, se lo digo llorando. Cuando sientes ese apapacho, ese cariño y eso, en las noches oscuras, porque llevo 3 meses con todas estas mentadas de madre y con todo lo que están haciendo, he sentido la protección de María increíblemente. Esto que estoy contando nunca lo había contado, ¿no? O sea, ya a grandes rasgos. Muchas gracias. Ahí ya lo contas aquí, pero aquí podemos tener esta comunicación de cómo ha sido realmente la conversión y en la misma que sigo. Y hoy no me voy a callar. Este escándalo se suscitó cuando menos lo esperé. Yo estaba viviendo una etapa espiritual padrísima, alejada de los medios, pero me doy cuenta que no son mis tiempos. Ajá. De repente se rebotó por Centro, Sudamérica, Estados Unidos, España, y dije, ¿en qué momento? O sea, yo lo que menos quería ir ese día era Televisa, pero me preguntaron qué opinaba de la homosexualidad, y dije, la homosexualidad es parte de mi pasado. Y ahí reventó todo. Empezaron a poner palabras en mi boca, pero Dios está permitiendo todo esto. Claro. Y Dios está permitiendo todos los insultos y que se arme todo este escándalo porque Dios maneja todo de manera tan misteriosa que cuando menos lo esperamos le va a dar vuelta la tortilla porque ya se calentó la otra. Y no es para allá, es para su gloria. Y lo menos que hago es alzar la voz. Y yo invito a la banda católica, a nuestros hermanos católicos, a que tengamos realmente el valor de expresar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque hay veces por miedo a poner un tuit o algo de que creo en Cristo, ¿qué van a creer los demás, mis amigos, mi compadre y esto? Y van a llamar loco y me van a insultar, que les valga. Dios es mucho más grande que todo eso. Yo por eso, pues sí, te mentiría si digo, no me ha dolido, claro que duele. Claro. Que me estén recordando a mi jefa cada día, claro que duele, pero no me quita la paz. Duermo en paz, duermo tranquilo, a pesar de tener eso, a pesar de tener una situación económica complicada, pero pues vivo feliz, estoy en paz. Y esa paz que hay en mi mente, que hay en mi corazón, solamente Cristo Jesús me lo ha dado. Abrir la Biblia hoy en día es vivirla. Así es. Es cada palabra, es vivirla y estás metido ahí y dices, ¡wow! Está padrísimo. Es como el Rembrandt, ¿no? Que lo aprendí en un retiro, el cuadro de Rembrandt, del hijo pródigo. ¿Cómo ha sido o cómo fue el encuentro Jesús resumido? ¿Cómo fue? Me subió a un ring conmigo mismo. Me dijo, date en la torre. Porque nada más yo sabía cuáles eran mis puntos débiles, todas esas máscaras, todas esas aberraciones, esas cosas más oscuras que no quería que nadie se enterara. Y ahí estaba, y por aquí, y por acá, desinflándome, ¿no? El ego, la soberbia, todo lo material, todo el consumismo en el que estaba, todo el personaje que tenía muy bien estructurado, armado para los demás, ya cuando estás en el piso, ya cuando ve que tú mismo le estás echando ganas,
Ahí es cuando tú mismo te derrotaste a ti mismo, es cuando llegó Papá Dios, me agarró de la mano y me llevó conmigo mismo a los 13 años. Me dijo, pídete perdón, ¿no? Ahí vino el abrazo conmigo mismo. Y ahí cuando te ve que tienes las agallas, que viene arrepentimiento de corazón, que lo estás haciendo netamente desde lo más profundo con todo tu amor y corazón, es cuando te empieza a abrir la llave. Y es cuando empiezas a ver, y cuando empiezas a descubrir, dices, no manches, andaba perdidísimo. Le quiero decir a la gente que hay una solución, que es Cristo, que Jesús está vivo y que le doy gracias a Él, todo honor y toda gloria a Jesús, a Mamá María. Créanme, esta es una herramienta que me ha tenido hoy, que cómo he aguantado los trancazos mediáticos con el rosario. Cada día lo hago. Al principio te voy a decir algo, me daba una flojera espeluznante. La neta, ¿no? No te voy a decir, ay, no, no. Lo hice un hábito. Y cada vez, a mí no me preguntes qué pasa, pero yo voy cuando estoy en el cuarto misterio, ¡ay! Pasa algo. Y no les puedo decir más hasta que se atrevan a vivirlo. Pues qué padre esta experiencia que has estado viviendo y qué bueno que vienes a compartir con nosotros porque a nivel mediático se escuchan muchísimas cosas, ¿no? Y no hay como escuchar de viva voz lo que tú estás viviendo, lo que está sucediendo y sobre todo eso que nos compartes que es importantísimo, que el elemento Jesús y María fueron los que de alguna manera salvaron tu vida, ¿no? Así es. Y que también pueden salvar la de muchas personas que nos están observando, pero hay que ser valientes, abrir su corazón como tú lo abriste, ¿sí? Despojarse de todo y darle una respuesta positiva al Señor. Entonces, realmente me da mucho gusto que hayas estado con nosotros aquí el día de hoy, Mauricio. No hay como ser libre. Develando todo tu vida, abriendo todo lo que guardas dentro y te agradezco mucho por este acto, porque sé que va a ser de mucha bendición para la gente que nos está viendo y desearte lo mejor. O sea, tú sabes que nosotros te queremos. Te damos la bienvenida a esta gran familia católica y que sepan que tú estás en esa búsqueda y en ese proceso, pero que tienes un amor fuerte por Dios y por la Virgen y por su iglesia. Así es. Y que estás en esa lucha constante y invitarlos también a que oren por ti, ¿verdad? Que también Muchas gracias. Es importante que oren por él, que lo apoyen. También en la lucha frontal, en las redes, el mejor apoyo, en los medios y demás. No es un título, el apoyo, vamos de Papá Dios. Lo mejor que podemos hacer es que levantemos la mano. Cuando el mal, que son más ruidosos, ¿no? Vean a cuántos nos ha sacado Cristo de esa vida mundana, de esa vida de pecado, es cuando se va a empezar a silenciar. La forma en silenciar al mal es con amor, y es el amor de Cristo. Bueno, pues si quieren seguir a Mauricio en redes. @Clarqueto y en Instagram, bueno, es en Twitter @Clarqueto y en Instagram @Mauricio Clarqueto. Estoy para servirles. Gracias por su atención. Gracias por permitirme abrir con todo respeto y con todo amor mi corazón. Esto es lo que he pasado, esto es lo que he vivido y no tengo otra intención de decir Dios existe. Muchas gracias, Mauricio. Querido público, yo soy Julio Hernández. Igual me pueden encontrar en todas las redes como Julio Hernández Cristomanía. Y les agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa y no se pierdan el próximo, donde tendremos también muchas sorpresas. Gracias, que Dios los bendiga y nos vemos pronto.